¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Elf Notes. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Elf Notes, antes conocidas como Elven Notes, es un arquetipo que hace su debut en Boros Protocol, set principal de 2026. Es un arquetipo de atributos múltiples de tipo Spellcaster, están orientados a la invocación de Synchro. Y este es un arquetipo que también forma parte de la historia de Midius the Pure. El estilo de juego único de esta estrategia es que nuestros monstruos van a aparecer en el campo o van a tener sus efectos cuando toman el centro del escenario. Esto se plasma en el juego utilizando la zona de monstruo principal central. Una vez que los monstruos caen allí o cuando pueden cambiar su lugar para colocarse allí es cuando van a poder estar activando estos efectos, y todos estos efectos tienen múltiples repercusiones, nos generan ventaja, nos metemos con el juego del oponente y mucho más. El estilo de juego del deck es de combo y de control. La idea es el poder utilizar el juego de columnas sin olvidar el uso de la zona de monstruo principal central para realizar todo tipo de acciones. El estilo de juego del deck es de control y de combo. La idea es el poder utilizar en conjunto de la zona de monstruo principal central y el cambio de columnas un control sobre el oponente. Esto puede ser desde no dejarlo jugar a través de múltiples negaciones, o si ya estamos contra un campo establecido, utilizar las columnas para castigar al oponente, no dejarlo activar efectos y mucho más. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Todos los efectos del arquetipo son una vez por turno, a menos de que hagamos hincapié de que no lo son. Vamos a revisar las características en común de los monstruos Elf Notes principales. Lo primero es que son monstruos de nivel 6 y de tipo Spellcaster. El nivel hace que los monstruos principales sean cartas extremadamente incómodas a utilizar, debido a que si no es por un efecto no podremos ponerlos en campo, al menos no sin consumir la invocación normal. Afortunadamente esto se arregla porque podemos invocar de forma especial cada una de estas cartas desde nuestra mano a nuestra zona de monstruo principal central. Esto, si bien le soluciona el problema de poder caer fácil al campo, todavía está el hecho de que una vez que hay una carta en dicho lugar, entonces ya no podremos invocar las demás, pero hay muchas formas tanto de moverlas, quitarlas y aprovecharlas para dejar dicho lugar libre y que podamos continuar jugando. Cada una de estas tiene un efecto en la main phase que tiene que ver con generar ventaja de un tipo de carta. Y por último, durante el turno del oponente, como un efecto rápido, podemos cambiar los lugares de esta carta en nuestra zona de monstruo principal y el monstruo en nuestra zona de monstruo central, luego cada una tendrá un efecto. Este es el efecto común y que hace tan importante el juego. La idea es que para que este efecto se lleve a cabo necesitamos que el monstruo en cuestión no esté en la zona central, y también necesitamos un monstruo en dicha zona central para poder hacer el intercambio. Cuando logremos esto, generaremos la ventaja. Esto le da un juego de lo más interesante en lo que respecta a las columnas, ya que son cruciales para activar los efectos, haciendo que lo que esté en el centro va idóneamente a no tener efecto habilitado, pero si otro efecto de este tipo la quita de allí, entonces ahora puede usarlo para continuar, y es muy importante que quede claro este funcionamiento y consideración, ya que lo es todo para este tema. Hay cosas como que si uno de los monstruos se pierde, entonces no se puede hacer el intercambio y por ende no hay efecto, la proyección en campo sobre qué debe de estar en qué lugar para poder tener los efectos activos en todo momento, o a partir de qué punto lo podemos hacer, el asegurarnos de que siempre tendremos un monstruo en la zona central, son solo algunos de los elementos que ofrece y pide el tema, y conforme avancemos en las explicaciones quedará más claro de por qué esto es así y de cómo todo se conecta. Dicho esto, veamos qué es lo que ofrece cada una de estas. Elf Notes Tiny es de atributo de agua con 2400 de ataque y 1800 de defensa. Durante nuestra main phase permite poner una magia continua Elf Notes desde nuestro deck boca arriba en el campo. Traerlas directamente al campo ayuda a no caer en efectos populares como Ash Blossom o Drona Lockbird, y veremos cómo las magias son cruciales para seguir jugando, especialmente para acomodar lo que tenemos en el campo y también potenciar dichos efectos. Para el efecto que nos da si podemos cambiarla a la posición central en el campo en el turno del oponente, es que removemos una carta de la mano del oponente de forma aleatoria hasta la fase final. Este es un efecto que, dependiendo del momento de juego y un poco la suerte, puede ser muy potente. Al inicio, cuando el oponente tiene muchas cartas en la mano, esto no hace mucha diferencia, ya que es solo como iniciar con menos recursos en un duelo, pero más avanzado o con un poco de suerte, esto puede significar quitar una carta crucial para el juego, o muchas veces si es avanzado el duelo y sobre todo por el juego de control que busca hacer esta estrategia, básicamente ahogar al oponente quitándole una de sus cartas en mano, a veces incluso quitándole la única carta que tiene, ya que este efecto se puede activar en todo el turno del oponente, no solo en la main phase como lo mencionamos con el primer efecto. Tiny es crucial para el juego. Esto es mucho por la potencia e importancia de las magias, y veremos conforme avancemos como todos los efectos en muchos aspectos se sienten cruciales, pero cada elemento y efecto se sentirá más importante dependiendo de si vamos primero, segundo, cuáles son nuestros complementos y más. A esta carta se le ha visto de forma consistente a 3 copias. Elf Notes Fortuna es de atributo de luz con 2200 de ataque y 1800 de defensa. En nuestra main phase permite poner una trampa continua Elf Notes desde nuestra mano o deck boca arriba en el campo.
De entrada, la posibilidad de poder traer al campo algo directamente ya juega sobre lo dicho Dash Blossom y The Droll. No obstante, el poder hacerlo con trampas es mucho mejor, ya que les da uso inmediato a estas, lo que incrementa su valía. Incluso para este tema, las cartas de trampa son considerablemente más potentes, así que todo suma a que esto sea mejor. Para el efecto en el turno del oponente, y si la podemos poner en la zona central, es que permite regresar una magia o trampa boca arriba en el campo a la mano. Esto aplica tanto para cartas del oponente y nuestras, lo que permite entonces ser un efecto ofensivo y defensivo, y si bien esta no se mete como tal contra magias y trampas normales que pudiera tener el oponente, el deck tiene otros efectos que se encargarán de esto, por lo que está cubierto en todo. Fortuna es muy peculiar, su efecto en el turno del oponente es bueno pero no crucial, pero la capacidad de poner directamente una carta de trampa boca arriba en nuestro campo cuando revisemos estas, quedará claro de por qué es un efecto tan útil y necesario. No obstante, ya que estas cartas nos ayudan a jugar contra el oponente, pero no necesariamente a armar nuestros campos, es el por qué no es tan usado o popular. Se le ve entre 1 y 2 copias. No querrán que esta carta les falte para acceder a las cartas de trampa, pero si este efecto falla o no lo ven, todavía habrá otros efectos con los cuales podremos hacerlo a pesar de ello o complementar sus usos, razón de que no se vea tanto, pero sigue siendo necesaria. La última carta con el efecto compartido es Elf Notes Lucina, de atributo de fuego con 2500 de ataque y 1800 de defensa. Su efecto en nuestra main phase es que nos añade un monstruo Elf Notes desde nuestro deck a nuestra mano. Este es el buscador de monstruos, lo que ya le hace una carta indispensable, pero su efecto en el turno del oponente, si se logra poner en la zona de monstruo central intercambiando un monstruo, es que permite regresar un monstruo de nivel 6 o menos que el oponente controla a su mano, y este efecto no selecciona. No solo los efectos de regresar a la mano deck extra deck son muy potentes, encima no seleccionar hará que si bien dependamos del oponente para saber en qué punto usar este efecto, es casi imposible que no haga una buena cantidad de daño, al punto de que esta podría ser una de las mejores interacciones a las cuales tiene acceso el deck. Lucina es absolutamente necesaria. Buscar monstruos y una muy buena interacción con el rival son efectos que en solitario justificarían llevarla, pero que todo esté en una sola carta le hace espectacular. Tampoco hay que olvidar que su estadística de ataque es muy sólida, así que no es difícil invocarla para resolver un problema por batalla y luego empezar a jugar. Esta también se lleva 3 copias. Se puede llegar a modificar el número debido a que los complementos y o las magias pueden llegar a esta o que las otras cartas se sientan más importantes, pero mucho del juego de Elf Note es el tener los cuerpos en campo para intercambiarlos y usarlos a placer y con la mayor potencia posible, punto en el cual no querrán que esta carta les falte de ninguna forma. Luego tenemos Elf Notes Regina, este es del soporte de Blazing Dominion, de atributo de viento con 2000 puntos de ataque y 1800 de defensa. Este es considerablemente diferente a las ya explicadas. Lo primero es que, como efecto rápido, permite enviar otra carta Elf Notes de nuestra mano o boca arriba en el campo al cementerio como costo para invocarla de forma especial desde la mano. Al ser un efecto rápido permitiría jugar en el turno del oponente o, por poder enviar un recurso de mano o cementerio, acomodar algo en el cementerio o eludir selección, lo que es algo que ya le suma mucho al deck, porque sin esto, muchos de sus efectos más importantes como Lucina o Tinia se vuelven puntos de algo importantes para la estrategia. Incluso un cuerpo adicional en campo nos ayudaría mucho dependiendo cuál sea el plan de juego o complementos que buscamos. Lo siguiente es que si fue invocada de forma normal o especial a la zona de monstruo principal central, podemos invocar de forma especial un monstruo Elven Notes desde nuestro deck, menos otra copia de esta misma. Esto tiene muchas repercusiones. Lo primero es que poder poner otro monstruo en campo desde el deck es una búsqueda que, si bien el deck sí tenía, mucho del problema del deck son los niveles y usar la zona central para jugar, y sucedía mucho que si el monstruo en el centro tenía su efecto negado o incluso ya usado, había pocas formas de poner más monstruos en campo a menos que pudiéramos quitar el monstruo desde allí, lo que se conecta con su primer efecto, pero que con esto podamos conectar con los otros nombres para tenerlos en campo para generar ventaja, o, lo que es poco viable, pero se puede hacer, el estar trayendo uno de los otros nombres en el turno del oponente y teniendo algo en el centro del campo, podemos usar sus efectos en el turno del oponente, sumando mucho más a todo lo que puede y quiere hacer. También no hay que olvidar que su segundo efecto está completamente desconectado, activa en invocación especial en la zona centro, no tiene que ser por su primer efecto, así que con otros efectos que veremos que puedan invocarla a esa zona, vamos a obtener esta ventaja. Lo último es que si es enviada al cementerio como material de sincro, permite añadir esta carta a nuestra mano, para poder usar otra vez todos los efectos ya explicados o incluso generar una cadena para que sea mucho más difícil jugar contra nuestro juego principal. Regina es una carta de locura, es increíble lo mucho que habilita y corrige problemas, que si bien no son tan graves, entorpecían al deck, y aun si no pueden usarla con todos sus efectos, sigue haciéndose una carta de locura por todo lo que da. Es todavía técnicamente pronto en las pruebas con esta, pero la colocan a 3 copias no importa qué. Incluso el juego largo del deck puede compensar que usemos esta carta y perdamos o usemos demasiados recursos en este empezando el juego.
El último monstruo de main deck es el Elf Notes Power Patreon. Esta es su versión para este deck, por ende comparte básicamente las mismas características de los otros Power Patreon, es decir, es un monstruo de nivel 1 de tipo Fiend con 300 de ataque y 200 de defensa, con atributo de fuego, y mientras está en el campo no se puede invocar desde el extra deck excepto monstruos de sincro. En la main phase, como efecto rápido, permite seleccionar al monstruo en nuestra zona de monstruo principal central para incrementar su nivel por 3 hasta el final de este turno. Luego, inmediatamente después de que este efecto resuelve, podemos invocar por sincro un monstruo Elf Note o un Junora de Power Patreon of Tuning. Este es un efecto de lo más peculiar. Para poder generar la invocación de sincro debemos de poder subir el nivel a algo en el centro del campo, pero no necesariamente debemos usar ni el monstruo que incrementa su nivel ni este monstruo. De hecho, el deck no tiene todavía una invocación que se pueda beneficiar de este incremento de nivel. Si bien le permite ir por otras opciones genéricas, al menos para lo que tenemos en el tema es todavía una laguna. No obstante, el requerimiento es subir nivel, pero los monstruos a usar son completamente flexibles, y si bien siempre estaremos poniendo un sincro temático, esto le da libertad de poder usar otros cuerpos para las jugadas que buscamos. Por último, si es enviada al cementerio como material de sincro, podemos añadir una carta Elf Notes desde nuestro deck a la mano. Esto es muy similar a lo que hacen las otras cartas Power Patreon, con la diferencia que solo es en invocación de sincro, y lo que busca es básicamente todo lo que nos haga falta. El nombre Power Patreon, como todos los decks que involucran a medios de Pure, son cartas necesarias. En paralelo, si están en solitario no funcionan bien, por lo que les hace mucho más incómodas de llevar a usar, pero tenemos muchas formas de aprovecharlas. Sabemos del clásico medios de Pure para traerla directamente, el efecto explicado de Regina que también lo trae del deck, pero hay otros usos que podemos darle, haciéndola, sí, una carta necesaria, pero también una carta muy incómoda dependiendo del juego que se tenga. Esto ha hecho que tenga variación de todo tipo, es sin duda necesaria ya que de hecho es el único tuner que tiene el deck, pero complementos, el hecho de que esté en solitario no hace nada y más, modificarán mucho de cómo se percibe esta carta. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Para el extra deck solo tenemos sincros que son los temáticos. El primero es Elf Note Seraphim Strelitzia, de atributo de fuego de nivel 7 con ataque desconocido y 3000 de defensa, es genérico. El ataque original de esta carta se vuelve de 3000 mientras está en la zona de monstruo central. Esto junto con algunos efectos que nos hacen falta de ver lo coloca como un monstruo jefe y de los monstruos con más ataque que tenemos en el deck, con la pequeña condición de que debe estar en la zona de monstruo central, que de hecho lo pondremos allí en muchas ocasiones, pero esto puede ser muy flexible. Lo otro es que en la main phase, como un efecto rápido, permite invocar de forma especial un monstruo Elf Notes de nivel 6 o menos desde nuestra mano o cementerio. Luego podemos reducir el nivel de todos los monstruos en el campo con nivel 4 o más por 3 hasta el final de este turno, y nos pone la restricción a solo invocar por sincro el resto del turno. Hay mucho sobre este efecto. Lo primero es que la extensión y o reciclaje de un nombre Elf Notes es extraordinario dependiendo de qué punto del juego estemos usando esto. Puede ser desde un nombre o un cuerpo adicional para una jugada, un efecto importante como de Lucina o Tetinia, y nos faltan por ver muchos usos, pero el que podamos hacer esto en ambos turnos e incluso como un efecto rápido tendrá importantes repercusiones. Lo siguiente es el reducir los niveles de todos los monstruos en el campo. Esto es idóneamente para su jugada de sincro que veremos a continuación. No obstante, esta modificación de nivel puede ser la entrada a jugadas que no deberíamos de hacer en primer lugar, también una forma de meterse con el juego del oponente y todo lo que conlleva la modificación de niveles. Por último, si bien pone la restricción a solo invocar por sincro, es después de su uso, por lo que previo a esta nos podemos orientar a cualquier tipo de invocación o solo hacer sincro para tener la máxima sinergia posible. Seraphim es la carta clave del deck. Ahora mismo se puede ver que tiene buen valor por la extensión rápida y ser el objetivo simple para invocar de sincro, pero conforme avancemos con los efectos quedará mucho más claro cómo todo alrededor de esta carta es necesario, desde el nombre, ser un monstruo sincro, el nivel, que en solitario puede regenerar todos los recursos que se pueda necesitar y mucho más. Se le ve en promedio 2 copias, puede verse a 1, incluso a 3, pero dependerá mucho sobre la dependencia esta misma, el control que se tenga sobre el deck para acomodar las zonas y columnas, complementos que ocupen mucho espacio en el extra deck y que reduzcan el número de esta y mucho más, pero es indispensable para la estrategia. El otro 5 es Junora de Power Patreon of Tuning, de atributo de fuego de nivel 10 de tipo Fiend con 3100 de ataque y 3800 de defensa. Pide como materiales un monstruo tuner y 2 no tuners. A diferencia de muchos monstruos que conocemos en el juego, este no tiene la flexibilidad de múltiples monstruos, serían solo 3 para su invocación, aunque para la invocación de este monstruo se puede considerar un monstruo en nuestra zona de monstruo central como un tuner, lo que le ayuda mucho a invocarlo y no depender por completo del Power Patreon o un monstruo ajeno. Si es invocada por sincro, negamos los efectos de todas las cartas boca arriba que el oponente controla actualmente.
Este es un efecto espectacular, esta negación es permanente, y a pesar de que no es tan sencillo de invocar, si el oponente tiene un campo establecido o al menos un par de efectos importantes, esto puede solucionarlo por completo, mucho más conectándolo con que se puede invocar en el medio de una jugada por el efecto rápido del Elf Note Power Patreon. Incluso este efecto no es una vez por turno, es una vez por copia, y en este momento es un monstruo con un requerimiento muy alto, razón de esta flexibilidad, pero veremos más adelante cómo podemos invocar múltiples e incluso rápido. Por último, como un efecto rápido y en resolución, podemos hacer que todos los monstruos que el oponente controla actualmente en las mismas columnas que nuestros monstruos Elf Note no puedan ser usados como material de fusión, Synchro, Exi o Link hasta el final de este turno. Esto complementa el juego de columnas que mencionamos. Esto puede ser desde solo acomodar o incomodar una carta hasta poder trabar mucho del campo que tiene el rival, lo que un oponente descuidado que no cuida las posiciones podría ser castigado con esto, o por nuestro juego, incluso por efectos que necesitamos usar contra el rival, podemos condicionar algo que el rival ya tiene. Yunora no parece muy impresionante, después de todo solo tiene 100 puntos de ataque más que Seraphim, pero lo que le puede hacer de daño al campo del rival o el control que genera es un excelente monstruo jefe. Dicho esto, de nuevo, por el requerimiento relativamente alto para invocarse, se le ha visto a una copia máximo 2. Será muy difícil de utilizar o necesitar múltiples, pero veremos cómo el deck ya tiene nuevas formas de poder invocar a este e incluso hacerlo de forma mucho más eficiente y hasta directa. Vamos a revisar ahora las magias, recordando que Tinia es la que trae directamente estas al campo. La primera es Elf Note's Welcome Home. El monstruo en nuestra zona de monstruo principal central no puede ser destruido por efectos de cartas. Esto puede parecer menor, pero al ser una inmunidad genérica, ya que estamos poniendo allí algo importante como Seraphim, complementos que no pertenezcan a Elf Note y más, esta inmunidad le permitirá aguantar mucho más los duelos. El otro efecto más importante es que permite enviar un monstruo desde la mano o campo al cementerio como costo, para invocar de forma especial un monstruo Elf Note con un atributo original diferente desde nuestro deck en modo de defensa, pero nos pone la restricción a solo invocar por Synchro desde el extra deck al resto del turno. Este es otro de los efectos más importantes del tema, que ya habíamos visto de forma similar con Regina, pero que complementa por completo cómo se usa el deck. Lo primero es que el costo de un monstruo en mano o campo boca arriba no solo es increíblemente sencillo de cubrir, porque puede incluso ser un monstruo genérico. Esto también nos ayuda a desocupar la zona central del campo, aspecto que sin este efecto, el primer monstruo que aparezca allí muy seguramente sería el único efecto que podríamos utilizar, pero en conjunto de esta podemos ir por otro monstruo y luego poner otro desde la mano, conectando todo lo que el deck quiere hacer. Y si bien lo invocado no puede compartir el atributo, esto incluso es algo que el deck ya busca porque no tendría sentido repetir nombres. Welcome Home es una de sus cartas más importantes. Juegos en que veamos estas serán juegos que jugaremos más y se notará de inmediato. Aún con esto es muy peculiar porque la lógica dictaría que sería una carta que debe de ir a números máximos, pero muchos la llevan a una o dos copias debido a que, una vez que tenemos esta en circulación, es difícil perderla o pensar que necesitaríamos más es algo difícil. No obstante, hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. La constante es que es una carta absolutamente necesaria que queremos ver a cada oportunidad en cada turno, no importa qué. La otra es la Elf Note's A Plea for Help. Magia continua que el oponente no puede seleccionar el monstruo en nuestra zona de monstruo principal central con efectos de cartas, dando el complemento de Home y dándole casi inmunidad completa al monstruo allí. Lo otro es que esta carta gana efectos basados en él o los atributos en nuestra zona de monstruo principal central, esto es, fuego y tierra. Si nuestro monstruo de Synchro ataca a un monstruo en defensa le permite hacer piercing. Si es agua y viento, otras cartas de magia y trampa boca arriba en nuestro control no pueden ser destruidas por efectos de cartas del oponente. Y por último, luz y oscuridad, no tomamos daño de batalla. De esto, el piercing, pero sobre todo la protección a nuestras magias y trampas es el efecto más importante. Incluso sencillo de obtener por los nombres, ya que Tinia y Regina serían los que podrían habilitar esta inmunidad, recordando incluso el efecto rápido de Regina para ponerse en campo. El daño de batalla es relevante debido a las limitadas capacidades del tema, pero que por su estilo de juego no tendría que ser muy relevante, y no recibir daño es muy poco útil, pero es agradable de tener. Plea es un buen complemento, pero se puede ver que ni de lejos es una carta necesaria. Si están completamente orientados al juego de Elf Notes es un excelente recurso, pero si buscan los efectos más genéricos, potentes y más, es una carta que hace muy poca diferencia tenerla o no. No se ve en la mayoría de listas, de hacerlo una copia podría ser más que suficiente. Vamos ahora con las trampas, también recordando que Fortuna es la que puede traerlas activadas. La primera es Elf Note's Rhapsody of Madness. Lo primero es que, mientras tenemos un monstruo en la zona de monstruo principal central, monstruos del oponente no puedan atacar excepto a ese monstruo.
Esto usualmente se empareja con Seraphim, haciendo que el rival no pueda resolver los problemas por batalla, y con increíbles 3000 puntos tanto de defensa y ataque si es que está en la zona de monstruo central, es muy poco probable que se pueda usar, al menos como un recurso rápido para resolver los juegos. Su otro recurso es lo que le hace tan indispensable, y es que permite enviar un monstruo de nuestra mano o campo al cementerio para seleccionar un monstruo Elf Notes en nuestro cementerio con un atributo original diferente. Este es el costo y el requerimiento, y lo invocamos de forma especial. Luego, si controlamos un monstruo de sincro, podemos negar los efectos de una carta boca arriba que el oponente controla hasta el final de este turno. Este es uno de los efectos más importantes del deck. Lo primero es que enviar un monstruo al cementerio y seleccionar uno temático en cementerio es casi tan sencillo y genérico como lo dicho con Home. Incluso esto permitiría intercambiar nombres, atributos y recursos ya usados por otros que nos sirven más o que necesitamos. También se junta con que el deck tiene entonces dos efectos para revivir desde el cementerio, generando mucha ventaja. Luego, la negación de una carta boca arriba es un efecto que no selecciona y aplica a monstruos, magias y trampas, y el requerimiento es solo tener un sincro, pero ni siquiera es uno temático, solo debe de haber una carta de este tipo en el campo, y el poder hacer esto desde nuestro primer turno con lo fácil que es acomodar los recursos, es sencillo ver todo el valor que tiene para el deck. Dependerá mucho sobre el juego que hagan, pero no es difícil que Rapsodia se sienta no solo fundamental, también injusta por cuánto le puede hacer de daño al rival y cuántos recursos nos puede dar. No obstante, es una carta que por ser una trampa, ser lenta e incómoda a menos que la podamos poner directamente en campo, está relacionada a fortuna, ya que sin esta, aun cuando todavía se tiene el valor o no tenemos los recursos correctos como el monstruo de sincro, es una muy buena carta, pero no se siente tan potente como cuando tenemos todo acomodado. Se le ve de forma muy consistente a una copia en todas las listas. La última carta es Elf Notes Aristay of Trust, que no podemos activar los efectos de esta en una misma cadena. Lo primero es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba en nuestro control para mover ese monstruo a otra de nuestras zonas de monstruo principal. Esto se puede ver como muy poco, pero el deck, por cómo funciona, tiene la característica que solo los monstruos de main deck pueden tomar los lugares importantes por sus propios efectos. Significa que si movemos algo, ese algo no puede controlar su lugar en el campo o no puede regresar a su posición original que más le convenga. Un ejemplo perfecto de este es Seraphim. Una vez que se movió del centro no hay forma de regresarlo allí y este efecto lo soluciona por completo, en el proceso conectando con otros efectos como el de Yunora para trabar algo, los efectos de columnas y atributos, e incluso solo poner algo en alguna posición que convenga para jugar más. Lo otro es que cuando el oponente activa una carta de magia o trampa y controlamos 3 o más monstruos Elf Note, podemos negar ese efecto. Luego, si controlamos un monstruo de sincro, podemos destruir esa carta. Este es el perfecto complemento de Rapsodia y razón de por qué tiene un control tan bueno. En TCG nos hemos deshecho de los negadores y los que quedan en el juego están en monstruos específicos o con requerimientos muy altos, pero Elf Notes tiene negación de monstruo y de magia o trampa sin seleccionar, con control a destruir, y lo hace por básicamente jugar el deck, lo que lo mejora demasiado. Aristeia no es una carta necesaria, si bien es un efecto extraordinario, el juego de control puede ser tan bueno que los pocos recursos que le queden al oponente serán fáciles de consumir o vencer, razón de por qué mucha gente no lleva esta carta, pero ya que sus dos efectos son extraordinarios para jugar el deck mejor y hasta para hacer más daño, sería muy recomendable llevar una copia de esta, pero las listas más eficientes no la consideran. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Avilazati, Juan Andrés Mancilla, Federico Ribarrola y Rogelio Pereira es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Explicados los efectos de los Elf Notes, vamos a mencionar y revisar las cartas que ya conocemos que tienen que ver con esta historia, las que dan soporte indirecto basado en esta y hasta cartas del futuro que harán de este uno mucho más potente. El más obvio y directo es Midius the Pure, pieza clave para todos sus arquetipos alrededor, no obstante su uso es mucho más peculiar, ya que en solitario puede producir todo el combo Elf Note, pero no lo hace de forma directa como lo hemos visto en Archmage o Dooms. Este ha sido necesario como un cuerpo para la invocación de extra deck. Esto es más como una forma de sacar al Power Patreon, tirarlo al cementerio como material de sincro y con ello empezar a jugar. Dicho esto, hay muchas formas de aprovechar sus efectos, este es el más claro, pero también regresar un monstruo en el campo humano de vuelta para poderlo invocar desde allí habilitaría muchas jugadas y piezas como Home, así que sigue siendo una pieza muy útil, pero no es fundamental, al menos no para este punto en el cual se encuentra el deck. Hablaremos más adelante de cartas que lo hacen mucho mejor y que harían que podamos ver menos esta carta, pero que sea mucho más consistente en usarse.
En conjunto de este tenemos la nueva pieza de los Theorealize, en esta ocasión el Theorealize Liberation. Quick Play que si controlamos un Midius de Pure podemos añadir a nuestra mano o invocar de forma especial un monstruo con 300 de ataque y 200 de defensa desde nuestro deck. Evidentemente pensado para el Power Patreon temático, pero hay flexibilidad con otras cartas. Su otro efecto es que en la main phase y estando en cementerio se puede remover para seleccionar un monstruo boca arriba en nuestro campo y que sea considerado un tuner este turno. Lo que, considerando lo que hemos dicho del tema que solo cuenta con un tuner temático más una condición de tratar un tuner, tiene sentido el cómo se acomoda esta carta. Ya que Elf Note no tiene cartas que permitan ver más a Midius de Pure, entonces este es útil ya teniendo a Midius, por lo que a menos que tengan cartas que se enfoquen en verlo y aprovecharlo más, como cartas Archmage y unas que veremos a continuación, esta no tiene mayor valor y por ende no se ve. Las siguientes cartas son Power Patreon. Este siempre ha sido un subarquetipo de Midius de Pure, pero ahora tiene cartas que unifican el uso de todos los Power Patreon, tanto de los monstruos jefes, de los temas de Midius de Pure y el uso de muchos recursos. Sobre lo que hacen estos para el tema de Elf Notes, Power Patreon Shadow Spirit Junordo es de oscuridad de nivel 10 de tipo Fint con 300 de ataque y 200 de defensa. Esto hace que se puede invocar y buscar con algunas cartas que se relacionaban previamente solo a los Power Patreon, como la recién explicada Theorealize Liberation o la invocación de Midius de Pure. Como escala, si uno o varios monstruos Power Patreon y o Elf Notes son invocados de forma especial a nuestro campo mientras está esta carta en nuestra zona de péndulo, permite destruir esta carta y si lo hacemos robamos 2 cartas y descartamos una. Esto cumple diferentes propósitos. El primero es que esto permite generar una cadena, que, si bien los monstruos Elf Note no son muy característicos por hacer esto, algo como Regina podría ser muy útil para que se pueda bloquear el efecto de esta forma. También, el robar 2 cartas y tirar otra considerando los efectos que ya vimos nos ayuda a buscar más recursos importantes, acomodar recursos, habilitar cartas antes de tiempo y mucho más, por lo que si bien no le ayuda directamente es un excelente efecto genérico. Como monstruo y que le suma mucho a todo lo que puede hacer por el tema es que siempre es considerado una carta Elf Note, así que todos los efectos de búsqueda, acomodo y más sirven también para esta. Lo siguiente es que en campo permite remover boca abajo las 3 cartas en el tope de nuestro deck como costo para destruir esta carta e invocamos de forma especial un Junora de Power Patreon of Tonic desde nuestro extra deck y esto es tratado como una invocación de sincro. Este es un efecto increíble. Si bien el tema tenía facilidad por invocar a su monstruo jefe, el requerimiento mínimo era de 3 monstruos, que si bien el deck puede generar y mitigar fácilmente, el cortar el camino a solo usar un monstruo es extraordinario. Encima el poder de Junora es muy bueno en demasiados escenarios, así que sea provocar al oponente por este efecto o que Junora puede solucionar los juegos, todo le ayuda al deck. Y por último, si esta carta es añadida a nuestro extra deck boca arriba, podemos añadir una carta Power Patreon o Elf Note desde nuestro extra deck boca arriba o cementerio a nuestra mano, menos otra copia de este mismo. El ponerse en el extra deck boca arriba es muy sencillo de lograr, puede ser por su efecto de escala para robar, aspecto que incluso que lo que tiramos al cementerio por los robos y el descarte se puede recuperar gracias a esto, puede ser por el efecto recién dicho de la destrucción para la invocación de Junora, que también generaría una cadena, o incluso que solo se vaya del campo al extra deck y nos generaría el reciclaje, aspecto que el tema no solamente no tiene y necesita, que esto aplica para cualquier tipo de carta Power Patreon o Elf Note, sea monstruo, magia o trampa, lo que le suma mucho más. Junordo es una increíble adición. Por ser tan pronto en su aparición no hay números recomendados, pero es un nombre adicional que el tema necesitaba, y si bien no funciona como lo hace la mayoría de los nombres como los monstruos principales de nivel 6, esto aplica también para Regina y es una carta absolutamente necesaria. Hagan sus números para decidir el número para ustedes y tengan en consideración que soporte directo a Elf Note o ahora a Power Patreon, todo suma para que esta carta se haga mejor. El siguiente es Vidrium, de Power Patreon of Chaos Extermination, de oscuridad de nivel 12 de tipo Fairy con 5000 increíbles de ataque y 0 de defensa con escala 11. Su efecto como escala es que podemos activar uno de 2 efectos. El primero es destruir esta carta y si lo hacemos invocamos de forma especial un monstruo Power Patreon desde nuestra mano cementerio. El otro es que este turno, monstruos Power Patreon que controlamos cuyo nivel original sea de 12 ganan 5000 puntos de ataque. Esto es para una extensión de una carta Power Patreon que como ya dijimos ahora tienen sus propias cartas. No obstante, lo importante es el cómo conectan con los efectos, ya que este no se puede invocar de forma normal o colocar, debe ser invocado desde nuestro extra deck boca arriba o desde el cementerio al regresar un monstruo de fusión, sincro y exit desde nuestro campo boca arriba y o cementerio de vuelta al deck, lo que une a los monstruos jefes de los Power Patreon más importantes. Lo siguiente es que si es añadida a nuestro extra deck boca arriba, podemos añadir una carta Power Patreon desde nuestro deck a nuestra mano, y en el tema solo Elf Note y el recién explicado Junordo serían los que pudiéramos usar, pero esto le da más opciones de búsqueda y uso a los demás efectos. Por último, si es invocada de forma especial, removemos boca abajo todas las cartas en los cementerios y no es afectado por efectos de monstruos excepto de Power Patreon.
A futuro explicaremos cómo es que Power Patreon se hace un super deck que toma las piezas genéricas y las pone en servicio de un tema de monstruos jefes de locura. Lo importante de esta carta es la búsqueda de cartas Power Patreon, que ya sabemos dos muy útiles, pero todavía hay otras dos e incluso muy seguramente habrá otras a futuro que serán importantes, por lo que vale la pena considerarlo. Es muy pronto para su uso, nos hace vulnerables a efectos muy potentes como de Drone Unlock Birth, pero complementos o movimientos a futuro podrían modificar cómo se usa y percibe esta carta. La siguiente es Unleashed Power Patreon Portal Terminus. Magia normal que enviamos un monstruo Power Patreon del deck o el extra deck al cementerio para añadir un monstruo Dark Fury desde nuestro deck a nuestra mano, pero no podemos atacar al resto del turno excepto con monstruos Power Patreon. Esta carta está pensada para añadir a Midius de Pure, en el proceso incluso acomodando otros monstruos fuera del deck para usarlos mejor. Incluso al ser una carta Power Patreon la podemos buscar con el recién explicado Vidrium. El otro efecto es que al inicio del Damage Step, si nuestro monstruo Power Patreon pelea con un monstruo, se puede remover de cementerio para remover boca abajo el monstruo del oponente. Este efecto de batalla rara vez hará diferencia, pero considerando que Vidrium se puede hacer fácilmente un monstruo de 10.000 de ataque, entonces es algo a considerar. No es una mala carta teniendo en consideración los combos a los cuales Midius de Pure es capaz de generar, y de nuevo, no hay una conexión directa a Elf Note, pero les puede servir de muchas formas por los Power Patreon. Y por último, Null Power Patreon Realm Vidria es un campo que revelamos un monstruo Power Patreon en nuestro extra deck como requerimiento, y el efecto es remover una carta boca abajo desde nuestra mano para añadir a nuestra mano o invocar de forma especial un monstruo desde nuestro extra deck que mencione al monstruo revelado. Esta es una forma extraordinaria de conectar los Power Patreon en main deck con sus versiones jefes en el extra deck, a cambio de una carta en la mano. Esto puede ayudar a todos los temas de Midius de Pure y de forma mucho más atractiva y directa conectar todos los Power Patreon. Monstruos que el oponente controla pierden 100 de ataque por cada carta removida y el oponente no puede activar efectos de cartas en el cementerio mientras controlamos a Nerva, Júpiter y Yunora Power Patreon. Es por último un efecto continuo que ahoga los efectos en cementerio en caso de que usen todos los Power Patreon ya explicados. Esta sería una forma adicional de ir por Elf Note Power Patreon, que si bien es una carta incómoda, no importa que la necesitamos para jugar, y con más piezas que conectan a Midius de Pure son solo opciones a considerar. Para las ventajas, el deck tiene una cantidad muy considerable de combos. Se puede empezar con Lucina, Tinia, Home, Midius de Pure y uno de los múltiples buscadores, así que si a través de una sola carta o de múltiples podrá lograr sus combos no importa qué. Por lo mismo es consistente, incluso si nos viéramos interrumpidos, siempre y cuando tengamos acceso a las demás cartas u otras formas de seguir buscando las ya mencionadas, seguiríamos haciendo el plan de juego. No suele suceder tan seguido, pero tenemos un muy buen bloqueo de cadenas y generación de las mismas, especialmente por el uso de efectos rápidos como de Regina, Rhapsody, Junordo o Seraphine. El deck lo busca todo, si bien hay cartas que están demasiado conectadas por eficiencia como lo podría ser Fortuna para ir por las trampas y ya tenerlas activadas, todavía hay segundas búsquedas con algo como Elf Note Power Patreon, así que hay formas de todavía ir por estas o por los complementos. El deck genera mucha ventaja, esto es absolutamente necesario, ya que solo con campo establecido es como se siente como un deck potente, pero lo hace demasiado bien y es consistente, y esto es incluso sin considerar cartas ajenas y genéricas que solo le hacen mucho mejor. El deck elude selección de forma extraordinaria, sea por Regina o por Rhapsody será muy difícil verse afectado por estos efectos, o de hacerlo, incluso se puede usar algo como Seraphine o de nuevo Rhapsody para poner otra vez el nombre en cuestión en el campo para ahora sí usar su efecto. Mencionado la selección, el deck tiene muy pocos efectos de selección, esto ayuda a que los efectos se sientan más potentes. Los claros ejemplos son de Lucina y Rhapsody, que son en resolución, lo que hace muy difícil que no nos den mucho valor. También tiene muchos efectos rápidos extraordinarios, llega incluso a puntos en que parece que ciertos efectos no van a servir, pero se pueden generar más cadenas y recursos que habilitan ese efecto. Esto es muy claro con las trampas requiriendo cierta cantidad de monstruos o un sincro. Por su juego de control, los juegos largos que puede generar son verdaderamente eternos. Este deck casi no consume recursos, lo que hace mucho es cambiar de lugar cartas en el campo y de cartas entre campo y cementerio. Esto le da un juego largo extraordinario que es muy poco común hoy en día. El deck también puede ir primero o segundo sin muchos problemas. Le va mucho mejor yendo primero por su juego de control, pero no es difícil que yendo segundo todavía tenga mucha potencia. Mucho más agregando las cartas recién explicadas de los Power Patreon como Junordo para invocar a Yunora y condicionar el campo del rival, o incluso solo solucionarlo. El deck no depende de su invocación normal. Se requiere usar el Midius o como mucho con el Power Patreon temático, pero hay muchos juegos donde no necesitamos esta o podemos considerarla para otros propósitos, como lo podría ser una carta ajena que nos dé un motor, otros efectos potentes. Se vende con la mano del oponente de una forma muy peculiar, lo hace en diferentes momentos que le pueden dar mucha ventaja. Lo primero es hacerlo muy rápido en el turno,
revelando qué juega el oponente, en el proceso incluso quitándole una carta que puede o no ser relevante. En juegos más avanzados no es difícil que meterse con la mano del oponente le ahogue la única carta y jugada que tenía, o que incluso algo que activa en mano pero desaparece ya no pueda resolver, quitar una carta que estaba limitada y que era muy necesaria, así que esto le da múltiples capas, pero todos son beneficios. La facilidad y acceso a negaciones que tiene el deck es extraordinaria. Para empezar, TCG ya casi no tiene negadores genéricos, lo que hace que estos efectos sean más potentes, pero lo que le hace mucho mejor este tema es que no tiene como tal un costo, solo un acomodo de recursos que de cualquier forma quiere y necesita hacer, así que virtualmente no tiene costo, y que estos efectos incluso puedan estar habilitados desde el turno 1, ambos negadores le ponen en una situación envidiable. Es poco probable, pero puede jugar en el turno 0. Los efectos que podemos hacer estos son solo de Lucina, Tiny y Fortuna, que son en toda justicia muy débiles comparado a temas que tienen esto como característica, pero el que pueda hacerlo o que tenga la posibilidad de acelerar antes de tiempo le ponen en una excelente posición. Tiene combos de una carta, esto significa que incluso en situaciones de emergencia o de top deck regresará al juego como si nada, lo que le detiene de este punto es el reciclaje. El deck juega de forma extraordinaria en el turno del rival, incluso tiene efectos que son considerablemente potentes y que solo están disponibles en el turno del oponente, lo que suma a esto. El juego se sostiene muy bien de magias, trampas y monstruos. No es difícil estar en un juego en el que un tipo de carta esté condicionado o no disponible, y con los otros tipos podemos hacer maravillas por el juego. Tiene muchísimo espacio en el extra deck. Técnicamente hablando solo tenemos 2 monstruos temáticos y ya usados en números máximos tenemos 9 espacios disponibles, pero siendo realistas esto le da unos 12 o 13 lugares para jugar, y si bien la mecánica de sincro es la que tiene mayores problemas, los niveles altos base de los monstruos, más las modificaciones de niveles que podemos hacer por Seraphim y más, no es difícil acomodar muchos recursos para alcanzar invocaciones de niveles increíbles. Hay muy pocos jugadores que tengan cuidado de las columnas, muchos lo hacen para efectos demasiado obvios y populares como Infinite Impermanence o las zonas frente a las zonas de monstruo extra, pero muchos jugadores que no conocen cómo funciona este deck ponen monstruos de entrada en las zonas que comparten nuestros monstruos Elf Note, ya siendo lo que íbamos a necesitar por nosotros. Tiene una flexibilidad de construcción de locura, las restricciones e invocación de sincro son después del uso de Home y de Seraphim, antes de eso podemos usar cualquier grupo de cartas que se puedan imaginar, y por lo dicho del espacio del extra deck, la invocación normal y más, es demasiado lo que se puede aprovechar con esto. Y por último, es un deck difícil de dominar, se puede ver muy plano y llano, pero jugando hay que tener mucho cuidado de qué se usa, cuándo, en qué columna se pone, por lo que es entretenido, y esta dificultad también se pasa al oponente para entender cómo es que aplica, cómo detenerlo, así que mientras más sepan jugar, no solo su juego se hace mejor por obviedad, esto también repercute en el juego del oponente, en el cual ignorar o no conocer mucho de cómo opera el deck nos da demasiada ventaja, en algunos puntos se puede sentir hasta injusto. Para las desventajas, el deck vive y muere por la zona de monstruo principal central. Esto es en diferentes niveles. Lo primero es que haya un monstruo allí, ya que si no hay nada, entonces no podemos activar los efectos de mover a dicha zona y muchos efectos están desactivados. Lo segundo es poder poner un monstruo allí. Si esto no sucede, más de la mitad del deck se desactiva o se pierden sus virtudes. Esto parece menor, mucho más considerando extensiones y más, pero este tipo de cartas y efectos pueden causar demasiados problemas. Es muy dependiente del cementerio, increíblemente solo a generarlo, no usar efectos desde allí, pero está la constante de que si esto no sucede, hay incluso efectos que no se pueden usar como Home o Rhapsody. Es muy dependiente de sus magias y trampas, sin estas solo es un deck de sincro que resulta tener formas cómodas de poner monstruos de nivel alto rápido en campo. También es muy dependiente de sus mejores cartas, es un abismo de diferencia acceder a Fortuna y Rhapsody una vez que ya usamos y acomodamos nombres más útiles y potentes antes a que sea nuestra única interacción. También es muy dependiente del extra deck, no lo parece de entrada pero le quita muchos beneficios. Lo primero es que la invocación con el extra deck le da un control superior de qué carta está en la zona central, esto se pierde. Lo siguiente es que hay algunos efectos que son muy potentes siempre y cuando tengamos monstruos de sincro en campo. Y por último, mucho del poder de este tema son los complementos que podemos obtener desde allí, así que si no podemos usarlo o no tenemos estos monstruos en el campo, la mayoría de la potencia del deck se pierde. Los puntos de ahogo son claros y múltiples. La gran ventaja de esto es que es relativamente fácil recuperarse por cuántas piezas usa y cómo se pueden acomodar en el campo,
pero hay algunas que solo se pierden sin más. Estos se hacen mucho más marcados si usan demasiadas piezas de complemento y se espera que se haga combo con solo una carta. Algunos decks pueden jugar de forma sencilla alrededor de este tema, como el hecho de tener monstruos de niveles altos para escapar contra el efecto de Lucina, no llevar muchas magias y trampas que hace que Fortuna se sienta mucho más débil, decks que activan y resuelven efectos en mano y o cementerio removidas pero no en el campo. Y en general que a pesar de que las interacciones del tema son excelentes, si de alguna forma no le hacen daño al oponente, pierde mucho de su poder. El deck no puede interactuar con cartas removidas, por lo que carta que es removida, sea por un efecto nuestro a favor o en contra, es un recurso perdido por completo. Es muy débil a odio magias y trampas. Esto no lo parece por la negación de Rhapsody y hasta por el efecto continuo por tener el atributo de agua y de viento de Help. No obstante, entre que estos efectos a veces no se llevan, no están habilitados o que en ocasiones usamos estos efectos para detener alguna interacción pero no para poder cuidar nuestras cartas, el deck está diseñado para no tener esta debilidad, pero las construcciones más populares no la llevan y le vuelven un punto débil. Lo siguiente es el reciclaje. Sí tiene reciclaje, pero está pensado para cartas específicas o formas específicas. Por ejemplo, poner un monstruo de vuelta desde el cementerio al campo es increíblemente sencillo por Seraphim y Rhapsody, pero esto es ponerlos en campo, no de vuelta al deck para que las búsquedas estén habilitadas. No obstante, si es desde el cementerio, solo Yunordo puede hacer esto, haciéndole que en muchos respectos, incluso cartas de magia y de trampa que caen al cementerio se pierdan por completo. Y si bien por su juego es difícil que esto haga daño, juegos en que esto suceda, juegos largos y más, será demasiado lo que se pierda con esto. También el deck no tiene buenas formas de meterse contra magias y trampas. Técnicamente tenemos a Fortuna y hasta Rhapsody para ello, pero se repite lo dicho que puede ser por efectos que ya usamos o pensamos usar en otras cartas. El deck requiere de un campo establecido para sentir que hace algo. De otra forma, pensar que con solo un efecto, un nombre, una interacción, vamos a detener al oponente es irreal. Juega más en el turno del oponente que en el propio, o muchos efectos útiles solo están disponibles en el turno del rival. Esto le limita mucho cuando son los únicos efectos con los que contamos para solucionar ciertos problemas. Esto se conecta con el hecho de que no puede solucionar problemas rápido o de hacerlo es por combinaciones muy específicas. Le estorban monstruos ajenos a su nombre, tipo, atributo en campo, especialmente si necesitamos espacios para tener más monstruos Elf Note para que los monstruos temáticos sean más potentes. Inmunidades le pesan demasiado, especialmente si es un monstruo con 3200 de ataque o más, es imposible de vencer para el deck. Esto se conecta con que tiene ataques considerablemente bajos. Por su buen juego de control no es algo que le haga falta o se sienta como un problema, pero contra decks que son muy explosivos, el no poder terminar el juego por batalla le ponen problemas. Técnicamente es débil a todo, evidentemente por lo necesarias y útiles de algunas cartas puede que no se sienta así, como Rhapsody o Home, ya que nos dan inmunidad a destrucción por efectos y solo atacar al monstruo en el centro, lo que ya es muy útil, pero si no tenemos un monstruo útil allí o lo perdemos, casi todas las virtudes del deck se pierden. Da demasiada información, no es un deck que tenga algo como un elemento sorpresa, esto le ayuda al oponente a que tenga pleno conocimiento de qué tiene que esquivar y cómo hacerlo. Y por último, es un deck que se puede hacer aburrido muy rápido, sobre todo si entienden bien el tema de las columnas y cómo utilizarlas, ya que su juego de control es tan eficiente, por lo mismo es muy repetitivo, es siempre estar haciendo exactamente las mismas jugadas una y otra vez, solo dejando lugar a usar exactamente las mismas 8 o 9 cartas una y otra vez. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores, habíamos mencionado que la restricción a solamente invocar por sincro es después del uso de Seraphim y de Home, por lo cual, previo a esto pueden utilizar absolutamente cualquier grupo de cartas, motores, arquetipos que se puedan imaginar. Actualmente tenemos todavía motores increíbles como de Kashtira, Canine y Fiendsmith. De estos, el más valioso a considerar es el de Fiendsmith. Lo primero es porque este pequeño combo se inicia con una sola carta, no consume la invocación normal, que aun cuando fuera el caso, el tema puede renunciar a esta misma, y nos da las jugadas ya conocidas para poder dejar al DDD Wave, High King Caesar o incluso a Desiree para poder tener una negación, protegerse de Nibiru, que es un efecto en mano que nos hace mucho daño. No obstante, las Elf Notes pueden acceder al combo de Fiendsmith de forma natural y de forma muy eficiente. Esto a través de Midas de Pure para poder invocar al Elf Note Power Patreon. Esto daría una jugada de sincro de nivel 5 de forma natural. Con esto podemos invocar a Armades, Keeper of Boundaries, que es un monstruo Light Fiend, y esto significaría invocar a Requiem
para luego hacer todo el combo. En el proceso, como Elf Notes Power Patreon caería al cementerio, nos generaría la búsqueda de una carta Elf Note, y sea que ya tenemos la protección de las cartas que buscamos, como una forma adicional, poner un cuerpo adicional en cementerio Lightfiend para poder hacer las jugadas, cualquier grupo de motores, cualquier arquetipo que no ponga restricción la pueden utilizar antes de las cartas más importantes y les va a seguir dando valor. Kashtira, Canine, Fiendsmith cuentan con sus propios videos en caso de que quieran complementar más dicha información. Mencionamos un poco sobre medios de Pure, pero no hay que olvidar las cartas que ya han aparecido en el pasado que nos ayudan mucho con esto, como Theorealize para mandar a medios de Pure al cementerio o el Archmage Vandalism Assault para poderlo añadir. Son dos cartas que no harían mucha diferencia y que incrementarían sobre todo la posibilidad de hacer la jugada recién explicada o ver los monstruos necesarios para la jugada de medios de Pure. Un arquetipo que se conecta muy sencillo son las cartas Centurion, ya que Centurion se puede conectar por tener una invocación de sincro de nivel 8 o 12, entonces el tema puede hacerlo. De hecho, esto califica para absolutamente cualquier tema que tenga como conexión un monstruo de sincro genérico. Mencionamos especialmente esto porque el sincro de nivel 8 es algo muy sencillo de hacer, de nuevo por medios de Pure, porque incrementan los niveles por 3 de un monstruo, y sea el Elf Note Power Patreon o medios de Pure, la suma dará 8 y Centurion es todavía un tema impresionante que puede hacer jugadas de sincro de nivel 8 o 12 que pueden ser bastante potentes, pueden dar mucho complemento. Otro motor que podría ser interesante evaluar es el de Spellbook. No utilizamos la invocación normal, por lo cual podemos utilizarla en esta, y tanto Secrets como Knowledge piden enviar un monstruo Spellcaster en nuestro control al cementerio. Esto incluso si el plan de juego por alguna razón sale mal, con esto podríamos quitar una carta Spellcaster en campo para generar robos y poder limpiar la zona central en campo para poder seguir jugando. Así que todo en esta tiene bastante sentido. Además de todas estas hand traps para poder jugar contra el oponente. Hay dos en esta estrategia que vale mucho la pena señalar. La primera es una carta futuro que aparece en Blazing Dominion, que es la Hydraulis Harmonia, que cuando el oponente activa un efecto en campo permite revelarla junto con hasta 5 cartas de sincro en el extra deck para aplicar diferentes efectos, que es 2 o más, invocarla de forma especial, 4 o más, mandar uno de los monstruos revelados de sincro al cementerio, y 6, destruimos un monstruo que el oponente controla. Esto nos pone la restricción a solamente invocar por sincro, pero sea que lo juegan de forma natural o que es para poder lanzar al cementerio algunos complementos interesantes como el Golden Cloud Beast Malong, entonces vale mucho la pena de estar considerando. La otra carta es el Watkinetic Puppeteer, que esta permite seleccionar un monstruo del oponente para poderlo mover a otra zona principal. Y a pesar de que nuestro plan de juego pudiera llegar a condicionarse, con esta carta podemos mover un monstruo del oponente a una zona en donde le vaya a acabar afectando, así que sumarían formas a poder castigar al oponente. No obstante, pueden utilizar absolutamente cualquier hand trap que piensen o que se pueda adecuar a su plan de juego. Para cartas de magia mencionamos que el tema tiene muchos problemas contra magias y trampas, así que cartas para resolver esto rápidamente nos ayudarían mucho, como Harpy's Feather Duster, Lightning Storm o Cosmic Cyclone. También cartas de poder para resolver cualquier tipo de situación. En esta ocasión no utilizamos Triple Tactic Trust porque nuestras cartas de magia y trampas son continuas, por lo cual no podemos utilizarla, pero hay muchas de estas cartas que vamos a mencionar que son magias trampas normales. Called by the Grave Cross of Designator para jugar sobre interrupciones, lo que es muy difícil de necesitar considerando la potencia del tema, considerando que son monstruos Spellcaster y que el tema no tiene un campo a menos de que utilicen el de los Power Patreon. La Secret Village of the Spellcasters puede fácilmente trabarles cualquier juego. Este incluso se puede buscar con Terraforming para poderlo ver mucho más. Pendulum Treasure permite añadir un monstruo de péndulo desde nuestro deck al extra deck boca arriba. Esto podría servir para las cartas Power Patreon para generarnos búsquedas directas e indirectas. Incluso si tienen otras cartas de péndulo pueden utilizar Duelist Alliance para poder buscar esta carta y tener más consistencia. Y hasta One for One para tener más posibilidades de ver al Elf Note Power Patreon. Por último, cartas de trampa que nos ayuden a cuidar la mayoría de nuestros monstruos. A pesar de que el tema tiene una muy buena protección e inmunidad contra odio, magias y trampas, como la mayoría de jugadores no llevan estas cartas para cuidar esto, como Starlight Road, The Huge Revolution is Over o algo mucho más directo como Solemn Judgment. Para el extra deck el tema se enfoca demasiado en cartas de sincro, por lo cual hay que aprovecharlas, y los niveles de estas cartas tienen que ir idóneamente de nivel 5 hacia arriba. Pueden utilizar niveles más bajos considerando que Seraphim puede modificar mucho los niveles de nuestras cartas, pero de forma mucho más consistente siempre va a ser de 5 hacia arriba.
TG Hyper Librarian, considerando que es una estrategia de sincro y dependiendo de qué tantos complementos lleven, podrían generarles mucho robo, lo que sería fantástico. Esta incluso sería una forma rápida de tirar al Left Node Power Patreon para generar la búsqueda. Axel Synchron, que no solo puede modificar su nivel, sino que puede tirar también otras cartas al cementerio como Jet Synchron, que nos darían un toner adicional para hacer más jugadas. El Phaeton Dragster, porque es una carta muy sencilla de invocar considerando el Power Patreon y las Self Nodes, cuyos niveles naturales son 6 y 1, por lo cual los monstruos de nivel 7 son muy simples de ver. Una negación de magia y trampa que de nuevo el tema no necesita, pero muchos no la llevan. Ancient Fairy Dragon, que incluso si utilizan más de sus propias cartas pueden generar búsquedas indirectas hasta de campos como The Secret Village of the Spellcasters. Para monstruos de nivel 8, el Ancient Fairy Life Dragon para poder tener una extensión adicional, para poder robar una carta. El mencionado Stardust Dragon, que incluso no es una mala idea de llevar el natural. El Adamancipator Ryzen Dragite por Tinea, que ponemos en cementerio, que es de atributo de agua, nos daría también una negación de magia y trampa. Cypherem Lord Omega para poder perseguir la mano del oponente, que en conjunto también de Tinea sería una muy buena forma de castigar al oponente. Muchas jugadas de nivel 7 son intermedias, como el mismo Seraphim, y con un toner adicional podríamos ir por el Crystal Wing Synchro Dragon, es una negación. El Axel Synchro Stardust Dragon, que en invocación de Synchro nos daría una extensión adicional, generaría una cadena, ideal para el Power Patreon. Visas Amritara, porque nos conecta con otros arquetipos de Visas Starfrost, o nos puede buscar cartas temáticas muy potentes. Ravenous Coco Dragon, porque es de lo más útil, potente y genérico que hay de nivel 9, el Arms of Genex Return Zero, aprovechando los múltiples atributos que tenemos en cementerio. Solo tengan en consideración que al remover las cartas ya las vamos a perder porque no tenemos reciclaje de removidas. Chaos Angel, de lo más genérico de nivel 10, el Yureishin de Cursed Thunder God o incluso el Snake Eyes Vengeance Dragon. Muchos de los sincros no son las opciones más eficientes, solo es considerar que de nivel 5 hasta nivel 12 el tema puede invocarlos con relativa facilidad. Por otros métodos de invocación, considerando que son monstruos Spellcaster de nivel 6, Norito de Mora Líder podría dar una negación de magia y trampa, considérenla. Typhoon para poder resolver algunos de los problemas. Link Spider, especialmente si el oponente tira Nibiru, para poder estar quitando el token de la zona central principal para que puedan seguir jugando. Y algunas otras opciones como Split Knight, es muy versátil, o la Underworld Goddess of the Close World, que a pesar de que consumiría muchísimos recursos, es de las pocas formas que va a tener el deck de poderse llevar monstruos inmunes, a menos de que quieran utilizar Kaijus y utilizar el efecto de Lucina para poderlo recuperar de vuelta a la mano y castigar al oponente. El tema se sostiene demasiado bien en solitario y las cartas de Fiendsmith son tan populares que acaba eclipsando mucho de lo que se puede llegar a utilizar. Estas son solamente algunas opciones a considerar para complementar al arquetipo. Para notas y comentarios finales, Elf Notes aparece con un funcionamiento que no es de ninguna forma novedoso para el deck. Desde que iniciamos la era Link hasta el día de hoy, donde se ponen las cartas, donde se ponen por las columnas y mucho más, ahora es mucho más relevante. Gracias a que abandonamos la era de Link, ya no acaba siendo crucial y se pueden tomar algunas libertades para ello. Y todos los temas que hemos visto en la historia del juego que se basan en columnas tienen ciertas problemáticas, como que el oponente debe de ayudarnos mucho con esto. Hay algunos puntos en el que nuestro propio juego se siente un poco torpe y más, y Elf Notes en realidad no está ofreciendo nada nuevo para ello, incluso se acaba siendo mucho más torpe ya que necesitamos la zona de monstruo principal central, que haya un monstruo allí, que pueda caer un monstruo allí, que podamos intercambiar el lugar, por lo que todos estos elementos sumados no prometen mucho, no pareciera que fuera a ser una estrategia muy funcional, pero el hecho es que los efectos son bastante sólidos, no acaban siendo espectaculares, no es como que cada uno de los efectos sea tan potente que le pueda hacer demasiado daño al oponente, pero todos acaban sumando para que, y especialmente gracias a los complementos, este es un juego de control que pueda ser un juego largo y que nos pueda dar todo tipo de victorias. A esto también le podemos sumar algunas cosas que a veces son una desventaja, pero en muchas otras acaba siendo una virtud, como el hecho de ser parte de la mecánica de sincro. A pesar de que esta es la peor mecánica que tenemos de invocación desde el extra deck, al mismo tiempo, al ser la más longeva, tenemos una cantidad absurda de opciones y cartas que podemos utilizar. También, las restricciones de esta estrategia a solo invocar por sincro es a través de dos de sus cartas principales, y previo a esto podemos utilizar cualquier número de cartas, así que a través de híbridos, cualquier carta de soporte para estrategias de sincro, cartas que se basen en las columnas, más poder para los subarquetipos de Medius, de Pure, de Power Patreon y quién sabe si pueda llegar a aparecer algo más. Todo esto se acaba sumando para que no parezca un juego espectacular, pero Elf Notes acaba siendo de lo más potente que hemos tenido en mucho tiempo para un juego de control.
Será de lo más interesante ver qué tan bien se acaba desarrollando. En solitario, de nuevo, desde su aparición, dejó mucho que desear, tenía problemas bastante graves. Su primera ola de soporte le acaba corrigiendo muchos problemas. Todavía no conocemos su siguiente ola de soporte, que si revisamos los arquetipos de Archmage de Dooms, su segunda, tercera ola de soporte es lo que lo lleva al siguiente nivel, y este ya tiene muy buenos argumentos a su favor, así que será un arquetipo que vaya a hacer mucho ruido en el juego. Es uno que, sea que lo van a jugar o que se van a enfrentar contra este, es uno que vale mucho la pena conocer, ya que es un juego que en papel es demasiado simple, pero sumando todas las columnas, cómo tienen que proyectar los campos, cómo pueden vencer estos campos, los complementos y mucho más, va a ser uno de los arquetipos más potentes y más interesantes a revisar qué tanto acaba mejorando para 2026 y quién sabe qué tanto pueda llegar a mejorar mucho más, si incluso la historia de Medios de Pure se acaba extendiendo mucho más. Así que, sea que lo van a jugar o porque es una certeza que lo van a encontrar mucho futuro, esta es una estrategia que en definitiva tienen que aprender. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Elf Notes. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o no han usado, ¿cómo lo usa su propia construcción? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.